7. La reflexión Reflejemos a Jesús para el 1 de febrero. Titulada, La ley es una revelación de la voluntad y del carácter de Dios, 1 de febrero. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte, y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso, y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmo 119:45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la perfecta ley, la de la libertad, Santiago 2:8, 1:25. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas, o guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley, y hacerla honorable. Isaías 42:21. Y con respecto a sí mismo declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad, tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley la verdad, todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios, los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Mas, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador, tomado del Bestseller El conflicto de los siglos, páginas 519 y 520. Hasta aquí la lectura de la reflexión, ahora vamos con el análisis de la misma como de costumbre. Y cerramos con una oración final. Análisis de la reflexión sobre la ley de Dios. Esta reflexión destaca la importancia y la inmutabilidad de la ley de Dios, presentando argumentos basados en las Escrituras. Aquí hay un análisis de los puntos clave. La santidad de la ley. Se destaca que la ley de Dios es santa, justa y buena, según Romanos 7 y 12. Se refuta la idea de que la muerte de Cristo abolió la ley, argumentando que la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria si la ley pudiera ser cambiada o abolida. Perspectiva de profetas y apóstoles. Se cita a varios personajes bíblicos, como David, Santiago y el vidente de Patmos, quienes después de la muerte de Cristo, siguieron considerando la ley como algo valioso. Se menciona a Santiago que se refiere al decálogo como la ley real y la perfecta ley, la de la libertad, Santiago 2, 8, 1 y 25. Inmutabilidad de la ley. Se argumenta que la ley de Dios es inmutable y que la muerte de Cristo no cambió su naturaleza. Se sostiene que la ley es una revelación de la voluntad y el carácter de Dios, y, por lo tanto, debe ser tan duradera como su autor. El propósito de la ley en la conversión y santificación.
Se explica que la ley es fundamental en el proceso de conversión y santificación, ya que reconcilia a los hombres con Dios y los pone en armonía con sus principios. Se describe la obra de Cristo como restauradora de la armonía entre el hombre y Dios, que se vio afectada por el pecado. Mensaje de esperanza. Se destaca que, a pesar de la separación causada por el pecado, Dios amó al mundo y envió a su Hijo para reconciliar a la humanidad consigo misma. Se sugiere que, a través de los méritos de Cristo, la armonía entre el hombre y su Creador puede ser restablecida. Oración final sugerida. Padre Celestial, agradecemos por la revelación de tu ley que refleja tu carácter santo y justo. Ayúdanos a comprender la importancia de vivir en armonía con tus principios y a encontrar esperanza en la obra redentora de Cristo. Que podamos ser transformados por tu ley en el proceso de conversión y santificación. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. El Ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la meditación de hoy. Cuando Dios llama, capacita, cuando envía, acompaña. Bendiciones.